miramos algunos temas desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de géneros también, y esta semana hay varias cosas para mirar. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Eh, Quedan varias cosas como para mirar desde esta perspectiva, ¿no? Derechos humanos, género, eh, una semana que además muy intensa, ¿no? Si uno piensa en lo que ocurrió el jueves a la noche con el atentado a la vicepresidenta, las marchas y bueno, una serie de cuestiones. Sí, bueno, sin duda que el atentado contra Cristina Fernández es un hecho que es como que abruptamente modificó un poco la agenda política, pasó a ser sin duda el tema más gravitante y bueno, a partir de allí creo que todavía tenemos que mirarnos todo lo que pasó después, las respuestas de ciertos sectores de la oposición bueno, y bueno, y sobre todo cómo se va conformando un discurso social muy preocupante, ¿no? De sospecha y de demonización muy grave. Uh-huh. eh, Cecilia, además, un poco podemos hacer las relaciones con el tema que vamos a charlar hoy, tal vez con mayor profundidad, que tiene que ver con la criminalización de mujeres. Y la criminalización de mujeres tiene una pata muy fuerte, empieza con un proceso de estigmatización, ¿no? Y ahí podemos encontrar similitudes entre lo que le pasa a mujeres como María Obando, Victoria Aguirre, no sé, lo que le pasa a Milagro Sala y a Cristina Fernández, ¿no? Sí, y lo que le pasó a Cristina Vázquez también, A Alicia, Cristina Vázquez, de exactamente. la cual tenemos como la película completa de dónde puede ir a parar, ¿no? Uh-huh. Por unas diferencias, ¿no? Sin duda también no solamente de los tratamientos, sino de la relevancia de cada una de ellas como figuras públicas, pero también de la posibilidad o no de defenderse, ¿no? O sea, en el caso de María Obando, de Cristina Vázquez, mujeres que han quedado en un nivel de indefensión casi total, si no fuera por, en el caso de María Obando, por ahí por la actuación sobre todo del movimiento de mujeres, estaría en una indefensión casi absoluta que creo que no es la misma situación que la de Cristina Fernández, pero bueno, también en proporción a su relevancia política, también viene la escalada en su contra y el nivel de violencia mediática y simbólica que se descarga, que es algo que me parece que realmente hay que problematizar. Uh-huh. ¿No? Ese día el lunes 29 de agosto, cuando vino la gente de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, vino Ofelia Fernández, la legisladora de la CABA, y también vino Silvia León, la Secretaría de Género del CTA, en la plaza, en la charla con la prensa, una de las cosas que una de estas compañeras ponía a consideración y como punto de reflexión es que sí, sobre Cristina Fernández, que es una abogada, 2 veces presidenta, ex primera dama, ex senadora de la Nación, o sea, sin duda con una serie de recursos y con una inmensa construcción política atrás, se descarga este nivel de saña y además se cometen las arbitrariedades judiciales que se están cometiendo, ¿qué nos queda para mujeres como María Obando? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y creo que la reflexión es válida. En ese momento no nos imaginábamos que 4 días después iba a sufrir un intento de asesinato. Uh-huh. Un poco también decimos, para ir como dimensionando y buscando tal vez alguna forma de interpelar también, ¿no? Uno a veces hace comparaciones como para ver si es que las personas que no están cerca de las mujeres o las personas que están criminalizadas y que, como vos decís, no tienen poder ni siquiera para visibilizarse, para ver si pueden dimensionar lo que está pasando ahí, ¿no? Y de alguna manera sentirse interpelados e interpeladas también. Sí, yo la verdad creo que estamos llegando a los límites del discurso y del diálogo, ¿no? O sea, cuando queda a la vista que esta recurrencia a los discursos de odio y a la estigmatización es algo que aparece ahí, que como que no se puede decir mucho porque es parte de la libertad de expresión y es parte de la democracia, bueno, acá están las consecuencias, ¿no? O sea, y en ese sentido, en quienes estuvieron buscando eso, yo creo que ya no hay posibilidad de diálogo, sino que tenemos que salir a confrontar esas posturas y a indicar que lo que quieren es esto. Uh-huh. En el caso de Cristina Vázquez tuvieron éxito, se terminó suicidando. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner,
hubo ahí una mano de providencia que por alguna razón que más allá de la cuestión técnica que al asesino se le trabó el arma, podríamos estar en un escenario político que realmente no quiero imaginar si lo hubieran matado. Pero creo que hay que señalar que acá hay sectores políticos que quieren eso, ¿no? Y en ese sentido no podemos apelar a simplemente dialogar, ni yo creo que no, creo que lo saben, digamos. O sea, a ver, en estos días los diarios La Nación y Clarín sacaron el instructivo de cómo hacer para que no pase lo que pasó ese día, en el sentido de que este señor no había puesto una bala en la recámara. Entonces, como que después de que le sale mal un intento de asesinato, salen a indicar que era lo que debería haber hecho bien. Una cosa que ya excede totalmente la posibilidad de dialogar. Además salieron a acusar a los sectores del oficialismo de victimizarse y de con esa excusa atacar a la prensa. O sea, estamos ya hablando de niveles ridículos de conversación, ¿no? O sea, el diálogo de la democracia, entre comillas, se está volviendo una ficción. Cecilia, y ahí uno puede decir, porque escuchamos esto, la amplificación a través de los medios de estos discursos, y es muy impresionante cuando uno ve esos discursos en la vida cotidiana de la gente también, ¿no? O sea, porque en nuestros vínculos, en la gente con la que uno se encuentra, hemos escuchado de todo también en estos días. Sí, sin duda, porque esa presencia así de todo el tiempo de los medios, la vida de la gente y de las redes sociales en el último tiempo también, van calando, digamos, cosas que se dicen por repetición se terminan asumiendo como ciertas, se repite, se va estableciendo como una serie de estereotipos sobre las cuales la gente termina pensando, y que también son una inmensa banalización de lo que está ocurriendo, ¿no? Todo es un inmenso repetir de cosas que tienen consecuencias muy concretas. Y creo que en ese sentido es algo que hay que problematizar seriamente, no es algo para dejar pasar. Cecilia, y en el caso, el disparador iba a ser María, digamos, ¿no? María Obando, y lo que dejó también la visita de esta comisión solidaria, si se quiere, porque hubo reacciones de parte de la corporación política, judicial y mediática también en nuestra provincia. Sí, que cada vez más en su accionar te muestran que son lo mismo, ¿no? Que obedecen a los mismos intereses, y que sobre todo entre el poder político y el judicial ya no hay ninguna frontera tan clara, ¿no? Esto de que el poder judicial es independiente, el poder político, bueno, dejemos de farsa, no es así, claramente no. Pero sí, yo creo que en el caso de María ahí fue muy concertada la respuesta de algunas instituciones que se dio a través de los medios, y que en ese sentido también ahí indicar que el origen de estos discursos de odio y de estigmatización y la fábrica de mentiras no es algo difuso que no sabemos de dónde viene. Viene completamente de determinadas fuentes, una de ellas el fiscal Federico Rodríguez, pero sin duda toda la concertación del poder, que está en el poder político de Misiones, porque que un medio titule que la Dirección de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia vino a defender a una mujer que facilitaba la prostitución de sus hijas, mientras una periodista de un canal distinto al de ese medio las llama a estas funcionarias para hablar partiendo de la base de que a ella no le interesan a las que ubican como víctimas, que son las niñas, y bueno, y toda la repetición de un discurso, ¿no? Donde además se trata de gente que no tiene la más mínima idea de qué pasaba en ese expediente, ¿no? O sea, es la consagración del hablemos sin saber, ¿no? Todo eso muestra que cuando tienen decisión política se ordenan y salen a dar un discurso para afuera. Después, la intervención lamentable, totalmente lamentable, de la defensora de niñas, niños y adolescentes, que sale a decir que la Defensoría siempre les defendió, siempre estuvo dando una versión de que acá hay un Estado presente con las niñas víctimas, que las contiene, que estuvo ahí, que estaba para asistir, cuando si hay algo que demostró el caso Obando es la absoluta ausencia del Estado a la hora de garantizar derechos, tanto de María como de sus hijas, como de sus nietas, como de todo su núcleo familiar,
y eso no cambió a lo largo de los años, ¿no? El fiscal Rodríguez, que ya no tiene una intervención en esta etapa de la causa, saliendo a decir que encabeza una colecta para asistir a doña Ubarta, que es la señora que tiene la guarda de las niñas, diciendo que es la madre de María Obando. O sea, este fiscal ni siquiera sabe cuáles son las relaciones que hay ahí. Ubarta hoy no es la madre de María Obando, admitiendo además en esta acción que el Estado jamás asistió a las niñas, porque si hay que salir a hacer una colecta, la asistencia de la institución del Estado no está. Y además eso también, se vio siempre, ¿no? Porque un dato que pudo haber resuelto el Estado es que esas niñas pudieran acceder a la asignación universal, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera eso. Bueno, ni siquiera eso. Fíjate que, a ver, María Obando fue apresada en el año 2011. Estas niñas ya vivían en ese tiempo. Ella fue liberada en el año 2012, empezó todo un trabajo de acoso judicial sobre ella. En el año 2015 le quitan la guarda de las niñas nuevamente y la meten en esta causa judicial. Y ahora, en el año 2022, el fiscal viene a decir que van a ver si en octubre resuelven esa cuestión de la asignación universal. O sea, cuando a través de la prensa se ataca a la gente que se solidariza y está intentando una vía para la libertad de María, diciendo que no le importan las víctimas, miremos de cerca a quién no le importan las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Porque ahí tenemos que María es una víctima, que todo su núcleo familiar fue victimizado, y esas niñas también son víctimas. Y son víctimas de la revancha del Poder Judicial contra María Obando por esa derrota que sufrieron en el año 2012 cuando tuvieron que liberarla, ¿no? Y a partir de ahí, cuando las pusieron, lograron su objetivo de sacarle las niñas a María, de sacarle la guarda, de volver a ponerlas en manos de esta señora que ni siquiera está probado que sea la abuela, ¿no? Que nunca se molestaron ni siquiera en probar eso. Una señora además de un nivel de pobreza análogo al de María. O sea, Ubarta Godoy, que fue usada como denunciante contra María Obando, como testigo contra María Obando, es de alguna manera otra María Obando, porque está en las mismas condiciones de carencia total, material, cultural, simbólica, es analfabeta. No vivía en Argentina cuando le dijeron que se haga cargo de las niñas estas, vivía en Paraguay, las trajeron de Paraguay para poder sacarle a la hija a María Obando. De hecho, Cecilia, el trámite para que ella pueda cobrar la asignación para mantener a esas niñas. Un dato ahí para graficar también la vulnerabilidad y también lo dantesco de cómo se construyó la acusación a María ya desde la primera acusación. Esta señora que hoy tiene la guarda de las niñas, que se llama Ubarta Godoy, declara en ese primer juicio contra María y le leen su testimonio, digamos, ¿no? Y ella no reconoce nada de lo que le leían, porque además después dice que ella no habla español, que ella hablaba solamente guaraní, digamos, ¿no? O sea que ¿qué traductor pudo haber convertido las palabras de esa mujer en guaraní a ese texto que aparece ahí, que le leen y que ella ni siquiera lo reconoce, no se reconoce ahí, digamos, ¿no? Y avanzó, la acusación avanzó aún con ese tipo de datos. Claro, y no hubo ninguna intervención de un traductor oficial, ¿no? No, porque además vos fíjate que recién ahora se está discutiendo y se está peleando para que cuando en las causas judiciales estén involucradas comunidades indígenas o personas que integran comunidades indígenas, ahí haya un traductor, un intérprete en realidad, un intérprete intercultural bilingüe. Y a esta señora que no se reconoce, no se asume de ninguna etnia, de ninguna comunidad, el Estado no necesitó, o sea, no apareció esa cuestión ahí, digamos. Sí, porque en realidad no les interesa, no les interesa lo que ella tiene que decir, ¿no? O sea, de hecho, en el testimonio de ella, en el juicio, en el último juicio oral donde la condenaron a María a 20 años de prisión, fue que la defensa se enteró de que resulta ser que efectivamente había una causa iniciada contra una persona por abuso sexual contra las niñas y que eso había ocurrido mientras estaban bajo la guarda de ella. Eso es algo que la Fiscalía, el Tribunal,
y todos los actores judiciales y policiales le ocultaron a María y a su defensa. Y nos enteramos porque ella lo contó en el juicio y se ve que no estaba previsto que ella lo diga. O sea, en ese sentido, la palabra de ella para ellos no tiene ninguna validez. Toman de lo que supuestamente dice cosas para poder criminalizarla a María y para poder perfeccionar la condena, pero esto no estaba en el libreto. Y esto le da la razón a lo que decía la defensa de María de que estas niñas venían sufriendo abusos en el contexto de esa familia guardadora. Y además, una cosa que quedó expuesta, digamos, en el debate oral, era que las pruebas que se habían producido para acusarlo a ese hombre son las mismas pruebas que se usaron para acusarlos a Marcos Laurindo y a Lucas, digamos que son los dos condenados que hay junto a María, y que eran exactamente las mismas pruebas de dos hechos distintos, ¿no? O sea, la manipulación judicial que hay acá. Y además entonces, el desinterés sobre las víctimas. Y esto que decís, ¿no? El desinterés sobre las víctimas, porque las niñas fueron devueltas a ese lugar. El único lugar donde se comprobó que se materializaron y se produjeron los abusos es en la casa de esa guardadora, y ahí se devolvió a las niñas, digamos, ¿no? Y es mentira... Se devolvió porque la intención era que no las tenga María. Exactamente. No, y además es mentira que después haya habido un seguimiento, porque una de las cosas que se planteó en el último juicio estaba el defensor de menores, que es el defensor del Poder Judicial, digamos, estaba ahí sentado en el juicio y reconociendo que no habían hecho absolutamente nada, o sea, nadie había generado ningún seguimiento, nada, o sea, se enteraban de lo que le podía decir la guardadora y nada más, o sea, todo ese discurso de que les importa realmente las niñas y de que las asistieron es burdamente una mentira, digámoslo. Pero además, Alicia, ahí no se trata ni siquiera ver el expediente para darse cuenta de eso, porque aludo a ver el expediente, porque es algo que lógicamente en el debate público es muy difícil, ¿no? Pero a ver, cuando Rosana Franco en estos días sale a hablar de que se vulneró el derecho de las niñas, una de las cosas que ella dice es que el 6 de mayo de este año, desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que no es una defensoría judicial, es una institución que depende de la vicegobernación, que el 6 de mayo de este año tomaron contacto con ese caso, ¿no? 6 de mayo de este año, ¿no? Estas niñas fueron quitadas de la guardia de María Obando en el 2015, 7 años en los cuales ninguna institución del Estado se acercó. Cuando hasta el día que a María le quitaron esa guarda, ellas estaban bajo control del juzgado de familia de la jueza perversa Margarita Posca, que les hacía un seguimiento prácticamente diario de qué hacían y qué no hacían y qué dejaban de hacer, y las mandaba a traer a cada rato, y las mandaba a que las lleven al hospital a que las revisen, y las mandaba a que aparezcan por el juzgado traídas por la policía, ¿no? Y esa es otra de las cosas que Rosana Franco omite. Dice, ahora están escolarizadas. Cuando estaban con María también estaban escolarizadas. Sí. Estaban bajo el control de una jueza de familia. Y ahora están contenidas 7 años después, aparecen a decir estas cosas. Ellos mismos lo admiten, que durante estos 7 años ni siquiera fueron. Además, van apareciendo como actores que son interesantes a analizar. Como en el primer juicio, la defensa también fue así bien corporativa, ¿no? Aparecía en ese momento el gobernador Maurice Clos, en ese momento el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, aparecían funcionarios de distintas áreas a defender, entre comillas, el accionar de estas áreas y fortalecer la acusación contra María. Y decía, es interesante volver en algún momento sobre el rol que juega esta Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, porque tiene un largo historial de fortalecer la criminalización de las familias vulnerables y también de generar intentos de institucionalización o intervención. Se acordarán ustedes una intervención sobre niños en Bgá, niños y niñas en Bgá, intentando denunciar a sus padres por traerles a posadas, entonces por ponerlos en situación de mendicidad. Todas actuaciones que descontextualizadas y claramente criminalizantes. Claro, además, Alicia, hay una cosa en la que es muy coherente este gobierno, y eso ya se vio en el primer juicio de María, es de que
ellos omiten cuáles son, más en el caso de estas familias tan pobres y tan vulneradas, omiten la cuestión de cuál es las garantías que debe establecer el Estado, y descarga el cumplimiento de los derechos y la guarda de los derechos de las niñas y los niños en sus madres. Uh-huh. Es más, no digo ni siquiera en los padres, en las madres, porque si el padre no está, se murió, se fue o no le interesa, digamos, hacerse cargo, no se lo va a buscar al padre. Uh-huh. ¿No? Sobre estas madres pobres, ellas mismas que vienen de derechos totalmente conculcados en infancias miserables, muchas veces niñas madres, uh-huh. ¿no? Entonces es como que lo que ellos garantizan es que no se puede reclamar que el Estado no estuvo haciendo, porque en todos estos casos, cuando nosotros miramos de cerca, hay un historial de incumplimientos de parte del Estado, ¿no? El Estado no les dio, el Estado no les atendió, el Estado no les socorrió, y después todas esas instituciones y los agentes del Estado se ponen de acuerdo en ir a hablar pestes de estas madres en el tribunal. Uh-huh. Entonces en eso sí son totalmente coherentes, en hacer responsables solamente como una cuestión individual a las madres, de velar por los derechos de los niños cuando son gente que no está en condiciones de garantizar ciertos derechos. Y después eso sí, la salida judicial a eso. Uh-huh. ¿Tapan? A exculparse. O sea, los agentes del Estado se exculpan cuando estos tribunales dictan estas condenas contra mujeres vulnerables. Cecilia, un capítulo ahí que podemos dejar para una próxima charla, porque introducís ahí un tema que en los expedientes que pudimos ir viendo, siguiendo muy de cerca, de estas mujeres criminalizadas, aparece así como un llamado de atención muy fuerte, que es justamente el accionar de las agentes del Estado. Y ahí uno puede pensar qué rol juegan las maestras de las escuelas, qué rol juegan los trabajadores y las trabajadoras de salud, qué rol juegan las trabajadoras y los trabajadores sociales que hacen esos informes socioambientales, y en algunos casos también los trabajadores ya sea psicólogos, psiquiatras, que en algunos casos también aparecen, digamos, ¿no? Y es muy impresionante lo que aportan a estos procesos de criminalización en este caso de mujeres y de madres en situación de vulnerabilidad. Sí, y además a todos esos agentes que claramente actúan dentro de sus funciones del Estado se les suman los medios de comunicación, que yo creo que hay que mirar, porque acá en Misiones es muy impresionante el ordenamiento que hay de los medios, que salvo muy poquitos, todos responden a la pauta oficial. Entonces después, a la hora de tomar posición y de intervenir en casos que son controvertidos y que ponen en crisis la política de Estado, también actúan como parte del conglomerado estatal, más allá de que formalmente sean parte del sector público. Uh-huh. Y sobre todo en estos casos, ¿no? Que la fuente privilegiada por los medios es la del Poder Judicial y de la policía, digamos, ¿no? O sea, y son fuentes que además cuidan porque de ahí se nutren las informaciones que publican y demás, ¿no? Así que Ceci, dejamos acá la charla para seguir después, para seguir sobre este tema, porque vamos a tener mucho que hablar sobre la criminalización de mujeres, porque el otro caso que no hemos puesto todavía en discusión o traído de nuevo es el de Victoria Aguirre, y lamentablemente vamos a tener que volver a hablar de Victoria Aguirre, que se supone está absuelta y debió haber cerrado ese capítulo porque nadie debe ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Bueno, ya está absuelta y el Superior Tribunal de Justicia revocó esa absolución, y ahora está todavía ahí con la espada de Damocles, esperando que un tribunal decida su situación. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Sí, por supuesto, tenemos este tema como algo que es una de las situaciones que se nos vienen sin duda, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Alicia, hasta pronto. Hasta luego. Cecilia Rodríguez, charlando con nosotros. La criminalización de mujeres es un tema, o la criminalización de la pobreza, como decíamos también en algún momento, que fue la primera